Hoy no me escuchan. Buenas tardes, Lee. Sí me escuchan. Gracias, Joana, muy amable. Bien, el día de hoy vamos a tener a bien, como ya dijimos en clase, el último día que nos suspendieron, la primera clase hoy de 2:15, ¿no? En este caso 2:21, a las 4:15, reciben su clase de penal, tienen un descanso y comenzamos a partir de las 6 a las 7, 7:30. Así logramos hacerlo lo humanamente posible por adelantar un poquito, que es mucho el contenido, y tener la oportunidad antes del examen parcial de tener un repaso, ya sea de un día o de 2 días, para que ustedes estén pues bien en cuanto a sus exámenes. Les envié por WhatsApp la clase del día de hoy, que son los regímenes económicos del matrimonio, las capitulaciones matrimoniales, la modificación y disolución del matrimonio, que son la separación y el divorcio. Creo que eso es bastante para que tengamos a bien el día de hoy. Ya el día jueves, si Dios quiere, vemos lo que corresponde a la patria potestad, si no mal recuerdo. A la patria potestad, de manera de ir adelante con todo lo que es el curso. Bien. Vamos a hacer una remembranza. Vimos la familia y vimos que la familia principalmente está originada por el matrimonio. Y hablamos de que la familia va a estar vinculada de acuerdo a la filiación, que puede ser matrimonial, cuasi matrimonial, que es la unión de hecho, extramatrimonial y adoptiva. Vimos la institución del matrimonio, identificamos que el matrimonio es una institución social en donde un hombre y una mujer se unen legalmente con el ánimo de permanencia, vivir juntos, procrear, alimentar, educar y auxiliarse entre sí. Bueno, procrear hijos, alimentarnos, educarnos y auxiliarse entre sí. Dentro de eso vimos de que antes del matrimonio se dan algunos pactos como son los esponsales. Hablemos de un ejemplo. Yo vengo y le digo, como hoy la primera fue Joana, gracias por darme las buenas tardes, solo usted me las dio. Joana, mire, me quiero casar con usted. Aquí está el anillo de compromiso. ¿Me acepta? Si usted me acepta, entonces en ese momento hicimos un pacto para un futuro matrimonio. Obviamente no se requiere una escritura pública, ¿verdad? Solo es un pacto a manera de poder comenzar lo que es el matrimonio o la posibilidad de un futuro matrimonio. Pero vimos de que el matrimonio, permítanme, el matrimonio va a estar vinculado a varias situaciones. Una de ellas es que los contrayentes muchas veces traen o no traen bienes consigo, pero hay que administrarlos dentro del haber conyugal. Licenciado Pesarosi, qué gusto verte vos. Bien. La cuestión es que, como decía, vamos a ver de que existen las posibilidades de administrar los bienes de los contrayentes, de sus bienes con los que vienen antes del matrimonio o los que se hagan dentro del mismo. De esa cuenta vamos a ver entonces cómo es que administramos esos bienes. Y vamos a ver que esos bienes los vamos a administrar de acuerdo al régimen económico matrimonial. Todos tienen a la mano ya su cuadrito, el principal. Sí, licenciado. Bien. Yo los mandé por WhatsApp. Bien, entonces comencemos. Dice Planiol y Alessandri que los regímenes económicos en sentido amplio y comprensivo nos mencionan que son los regímenes o sistemas matrimoniales. Forman el estatuto que regula los intereses pecuniarios de los esposos entre sí
y en relación con uno y otros. En consecuencia, el régimen matrimonial es, en esencia, un estatuto disciplinario, el conjunto de normas jurídicas articuladas en un sistema, la base del ordenamiento económico de la sociedad conyugal y de sus relaciones con terceros. De igual forma, nos indican que el estatuto que regula los intereses pecuniarios entre los esposos entre sí y de la protección a terceros. Bien, entonces comencemos por ahí. Como ya dijimos, los contrayentes van a tener a bien llegar al matrimonio con algunos o con ningún bien. Pero en todo caso, vamos a ver que dentro del matrimonio va a existir un haber conyugal al cual nos tenemos que regir. Estos sistemas matrimoniales o estos estatutos de vinculación del haber conyugal con los bienes de los contrayentes, de los esposos, van a tener bien una división. El Código Civil en el artículo 116 dice, párrafo quinto, régimen económico del matrimonio. Artículo 116, capitulaciones matrimoniales. El régimen económico del matrimonio se regula por las capitulaciones matrimoniales otorgadas por los contribuyentes antes o en el acto de la celebración del matrimonio. Hasta aquí nos vamos a quedar. Nos apareció una frase que dice capitulaciones matrimoniales. Platiquemos un poquito de eso. Ya sabemos que hay regímenes económicos matrimoniales. Dentro de ellos vamos a ver el régimen de comunidad absoluta, el régimen de separación absoluta de bienes y el régimen de comunidad de gananciales, como también el régimen subsidiario. Cuando hablamos de capitulaciones matrimoniales, vamos a ver que es la forma en que vamos a decidir o que vamos a comenzar nosotros a pensar y a administrar los bienes del haber conyugal. ¿Cuáles van a ser las formas que nosotros vamos a escoger como esposos, como contrayentes, para administrar esos bienes? Bien, decía entonces que nuestra ley menciona que hay tres formas de hablar de lo que corresponde a los regímenes económicos matrimoniales. De esa cuenta entonces vamos a ir a pensar de acuerdo al artículo 122, 123, 124 y 126, ¿cuáles son los regímenes económicos matrimoniales? El artículo 122 del Código Civil nos indica comunidad absoluta de bienes. El régimen de comunidad absoluta de bienes, todos los bienes aportados al matrimonio por los contrayentes o adquiridos delante del mismo pertenecen al patrimonio conyugal y se dividirán por mitad al disolverse el matrimonio. Es decir, yo llego al matrimonio y tanto mi esposa como yo vamos a aportar los bienes que tengamos. No importa si uno tiene más que el otro, o ambos no tienen, o ambos tienen muchos bienes. Cuando hablamos de esta comunidad absoluta de bienes, reunimos todos los bienes y son parte del haber conyugal. Ya no son nuestros. Nos tornamos en una copropiedad, es decir, dos personas van a ser las propietarias de los bienes en común de los contrayentes. Al momento de disolverse el matrimonio, como dice la ley, o en su defecto, si queremos cambiar o alterar las capitulaciones matrimoniales, es decir, cambiar de régimen, todo lo que tenemos lo dividimos por mitad. Esa es la comunidad absoluta de bienes. Aquí no importa quién dio más o quién dio menos. El conjunto se divide por mitad. En el artículo 123 del Código Civil se nos indican
la separación absoluta, dice. En el régimen de separación absoluta, cada cónyuge conserva la propiedad y administración de los bienes que le pertenecen y será dueño exclusivo de los frutos, productos y accesiones de los mismos. Serán también propios de cada uno de los cónyuges los salarios, sueldos, emolumentos y ganancias que obtuvieren por servicios personales o en el ejercicio del comercio o industria. Bien. Cuando hablamos de esta separación absoluta de bienes, vamos a hacerlo coloquialmente primero y luego lo vamos a explicar. Significa separación absoluta de bienes, lo tuyo es tuyo y lo mío es mío. Existe una separación total de los bienes. De esa cuenta dice que como esa separación absoluta, cada cónyuge, dice, conserva la propiedad y administración de los bienes que le pertenecen. Cada uno de ellos va a ser dueño, propietario de sus bienes y los va a poder administrar porque son suyos. Y será dueño exclusivo de los frutos, productos, accesiones de los mismos. Cuando hablamos de frutos, ya el próximo semestre vamos a ver eso, en algún momento ya lo mencioné, hablamos de frutos naturales y de frutos civiles. Sin entrar a mucho detalle, cuando hablamos de frutos naturales, hablamos de que la propiedad nos va a dar un fruto natural. Por ejemplo, si tenemos sembrados árboles de naranja, nos van a dar naranjas, o si tenemos árboles de mango, dijo si son de mico o de coches en la gente, vamos a tener muchos mangos, entonces eso es un fruto natural. Pero si tenemos una propiedad y la tenemos en arrendamiento, la renta es un fruto civil. Solo esa cuestión de ejemplo. Luego dice los productos, es decir, lo que sacamos de nuestra propiedad. Y las accesiones de los mismos. Vamos a ver también en el próximo semestre que dentro de los bienes hay bienes que son principales y bienes que son accesorios. Por ejemplo, yo tengo mi camisa es un bien principal. Es un bien principal. Los botones son accesorios al bien principal. De igual manera sucede en los bienes inmuebles. El bien principal es, por decir algo, el terreno, y vamos a accesionar todos los materiales muebles para hacer una propiedad. Es decir, vamos a hacer una casa con piedra para el cimiento, cemento, piedrín, hierro, block, etcétera, etcétera. En ese momento, entonces, permítanme, si no dejan de molestar. Dígame. Sí. Sí, pero ya no tengo tiempo de atenderle. Disculpa, por favor. Perdonen, pero si no, van a seguir llamando. Bien. Decía que los bienes inmuebles tienen accesorios, que muchas veces son bienes muebles. Y ya mencioné alguno de ellos. Luego dice el artículo en el segundo párrafo. Serán también propios de cada uno de los cónyuges los salarios, sueldos, emolumentos y ganancias que obtuvieran por servicios personales en el ejercicio del comercio y la industria. ¿Se recuerdan ustedes cuando vimos los derechos y obligaciones del matrimonio que hablamos de que en principio la obligación de mantener el hogar corresponde al esposo? Sin embargo, si éste estuviera imposibilitado, tendrá que hacerlo equitativamente la mujer y en su defecto ambos aportar al haber conyugal. Estos son los salarios, los sueldos, los emolumentos que ganamos tanto en el comercio como la industria. Sin embargo, estos,
en lo que estamos hablando, que es la separación absoluta, cada uno de los esposos va a tener a bien administrar sus propios bienes. Y luego viene en el artículo 124 el comunidad de gananciales. Esta comunidad de gananciales vamos a ver que es un sistema de administración de acuerdo al régimen económico matrimonial sui generis. Ya hablamos de la comunidad absoluta de bienes y ya hablamos de la separación absoluta de bienes. Voy a leer el primer párrafo, explico y vamos explicando lo demás. En el artículo 124, comunidad de gananciales. Mediante el régimen de comunidad de gananciales, el marido y la mujer conservan la propiedad de los bienes que tenían al contraer matrimonio y de los que adquieran durante él por título gratuito o por el valor de unos y otros, pero harán suyos por mitad al disolverse el matrimonio conyugal los bienes siguientes, y hablaremos de ellos. Si se dan cuenta aquí, existen los dos regímenes anteriormente indicados, es decir, existe una separación absoluta y una comunidad absoluta de bienes. ¿Cómo es eso? Dice que los contrayentes, los esposos, van a conservar los bienes anteriores al matrimonio. Aquí hay una separación absoluta de bienes. Pero los que hagan durante el matrimonio van a ser por mitad. Aquí hay una comunidad absoluta de bienes. Es decir, existen los dos regímenes. Luego dice que de igual manera van a ser propios de cada cónyuge los que adquieran por él, durante él, a título gratuito o por el valor de unos y otros. Posteriormente a eso vamos a ver algo que se llama bienes propios de cada cónyuge, que están en el artículo 127, y ahí lo voy a explicar nuevamente. Es decir, si yo llego al matrimonio con algún o algunos bienes, esos son bienes propios si escogiéramos nosotros el sistema de administración matrimonial del patrimonio conyugal, el de comunidad de gananciales. Yo llego al matrimonio con el régimen de comunidad de gananciales y los bienes anteriores al matrimonio son míos y los de mi esposa son suyos. Pero los que hagamos en común durante el matrimonio son comunes, es decir, existe una comunidad absoluta de bienes. Dentro de ese régimen de comunidad de gananciales, vamos a ver cuáles son los bienes que al disolverse el matrimonio se van a repartir por mitad. Los frutos de los bienes propios de cada uno de los cónyuges, deducidos los gastos de producción, reparación, conservación y cargas fiscales y municipales de los respectivos bienes. ¿Se recuerdan que vimos anteriormente en la separación absoluta de bienes que cada uno de los bienes van a tener el uso exclusivo del dueño, los frutos, los productos y las accesiones de los mismos? Sin embargo, si con estos frutos, productos y accesiones compramos bienes o adquirimos bienes dentro del matrimonio, esos ya son dentro de la comunidad de gananciales. Lo que tenemos que hacer es quitarle la parte de las cargas fiscales, es decir, por ejemplo, los frutos, las cosechas tienen un valor cuando las recogemos, un valor, bruto. Pero tenemos que deducir los gastos del abono, de los trabajadores, si arrendamos la tierra, el arrendamiento de tierra, todos los gastos, el pago del IVA, todos estos gastos aún municipales. Deducidos estos gastos, que sería el pasivo, nos queda un restado del activo, nos queda una ganancia, un superávit. Eso es lo que ingresa al haber conyugal. Es decir, los frutos, los productos de los bienes que son míos, deducidas las cargas fiscales. Luego dice
los que se compren o permuten con esos frutos, aunque se haga la adquisición a nombre de solo uno de los cónyuges. Esto es tan común en la comunidad absoluta de bienes y en la comunidad de gananciales. Vienen los esposos y compran una casita. Como es dentro del matrimonio, la casita es copropiedad, es decir, es de ambos. Pero viene Víctor Cardona, que agradezco que esté presente, y la pone solo a su nombre, no incluye a su esposa. Entonces la casa es de él. No, está en nombre de él, pero la casa legalmente es de los dos, es mitad y mitad, porque es un bien que fue hecho durante el matrimonio en la comunidad de gananciales. Entonces ese bien ya es común para los esposos. ¿Me van entendiendo hasta dónde voy? Y cuando no preguntan, pienso que o que no oyen o que no me están entendiendo. A ver, Sí, Diana. gracias, licenciado. Sí, licenciado. Y perdone, fíjese que a mí no me quedó muy claro la comunidad absoluta y la de gananciales. Bien, la comunidad absoluta. Los bienes completos antes o durante el matrimonio son comunes, es decir, no importa si usted dio más o su esposo dio más, todos los bienes son comunes. Y al momento de disolverse el matrimonio, ya sea por nulidad, por divorcio o por cambiar de régimen económico, lo que tienen se divide por mitad. Así es sencillo. En la comunidad de gananciales tenemos los dos regímenes. El de separación absoluta cuando dice los esposos o los cónyuges van a conservar los bienes anteriores al matrimonio. Hay una separación absoluta. Pero los que hagan dentro del matrimonio van a ser comunes. Ahí está la comunidad absoluta de bienes. Por eso se llama sui generis. No sé si respondí su pregunta, Inés. Sí, Lic, muchas gracias. Bien, por favor, si hay alguien más me pregunta, es que a veces me preocupa de que no me preocupen o no me hablen. Licenciado, Dígame. tengo una duda. ¿A qué se refiere cuando dice cambiar de régimen económico? No entiendo qué es eso. Vamos a ver posteriormente, que no he llegado todavía ahí, es en el siguiente artículo, alteraciones de las capitulaciones. Si yo tengo el de comunidad absoluta y quiero cambiarlo a comunidad de gananciales, vamos a ver que existe una forma de hacerlo. Liquido uno e inicio el otro. Pero ya voy a llegar ahí. Deme solo que explique el último inciso y le hablo de ello, ¿sí? Luego dice que de igual forma son de la comunidad de gananciales los que adquieran cada cónyuge con su trabajo, empleo, profesión o industria. Yo puedo tener mi salario, pero si estoy casado y dentro de mi matrimonio compro una casa, aunque la haya comprado con mi salario, ese bien ya es propio del haber conyugal. Lo que me preguntaba Carlo André, antes de secundaria. Vamos a ver entonces que estos regímenes económicos del matrimonio, ¿cómo hacemos para escogerlos? ¿En dónde van a constar? Cuando leímos el artículo 116 del Código Civil, que fue el primero que leímos, este nos indicaba de que los regímenes económicos matrimoniales van a hacerse constar en las capitulaciones matrimoniales por medio de escritura pública o, en su defecto, en el acta de matrimonio. Ahí es donde los contrayentes, en ese momento, van a escoger qué régimen van a tener a bien tener para poder administrar el haber conyugal. Ya el artículo 117 dice, las capitulaciones matrimoniales son los pactos que otorgan los contrayentes para establecer y regular el régimen económico matrimonial. Pero ya aquí entendemos de que estas capitulaciones matrimoniales
Cuando hablamos de pactos, estamos hablando de que deben hacerse en escritura pública o dentro del acta de la celebración del matrimonio civil. ¿Por qué? Porque ya aquí estos pactos, este contrato, esta declaración de voluntad que hacen los contrayentes va a incluir muchas veces bienes inmuebles o bienes muebles registrables. Y ya estos bienes van a estar afecto a lo que corresponde a los bienes del haber conyugal. Entonces, si tenemos un bien inmueble en la comunidad absoluta de bienes, ese, como ya va a ser de ambos cónyuges, hay que hacer una escritura pública o mencionarlo en el acta de matrimonio y mandar el aviso al registro general de la propiedad, indicando de que ese bien que pertenecía a uno va a estar afecto porque ya es parte del haber conyugal. Si escogiéramos la separación absoluta de bienes dentro de la escritura pública de capitulaciones o en el acta de matrimonio, de la celebración del matrimonio civil, va a indicar que no existe ningún bien afecto dentro del haber conyugal. Bien, artículo 118. Dice, son obligatorias las capitulaciones matrimoniales en los casos siguientes. Cuando alguno de los contrayentes tenga bienes cuyo valor exceda a 2,000 quetzales. Obviamente eso ya no se daba. Más de 2,000 quetzales cuesta un teléfono celular, ¿no? Anteriormente los bienes inmuebles aún tenían un valor menor a los 2,000 quetzales, o 2,000 quetzales era un chorro de pisto, entonces sí estaban afectos, porque en el año 1963 los 1,000 quetzales tenían un valor adquisitivo superior al que tenemos ahora. Una casa ahora o un inmueble va a costar, no sé, 200,000, 500,000 o más. Eso tendría que estar afecto, que habrá que hacer la diferenciación de la inflación y el cambio de acuerdo a la adquisición propia de la moneda. También tienen que capitularse si alguno de los contrayentes ejerce profesión, arte u oficio que le produzca renta o monumentos que exceda 200 quetzales al mes. Anteriormente, ganar, no sé, 200 quetzales era ser uno millonario. Ahora el salario mínimo es de 4,000 quetzales aproximadamente. Entonces, ya no se hace esa capitulación por los 200 quetzales, ¿verdad? Podría hacerse por el valor que tenga el salario. Luego dice, 3, si alguno de ellos tuviera administración de bienes de menores o incapacitados que estén bajo su patria potestad, tutela o guarda. Aquí sí es muy importante esto. Si yo hubiera sido casado antes de mi actual matrimonio y tuviera hijos menores de edad, yo debo de indicar primero si yo ejerzo patria potestad sobre mis hijos anteriores de mi matrimonio anterior y si con el ejercicio de la patria potestad tengo la administración de los bienes de acuerdo al artículo 269 del Código Civil. Ahora bien, ¿por qué razón? Porque los bienes de los menores de edad, hijos de mi anterior matrimonio, no entran al haber conyugal. Son propios bienes de ellos, no míos. Van a entrar al haber conyugal sobre los que me corresponden a mí en mi calidad de propietario. Y debo de indicar entonces que dentro de la administración podría existir alguna ganancia, alguna renta, y esa no es parte del haber conyugal, es propia de los bienes de los menores. ¿Me hago entender? Perdone, ¿qué artículo dijo? 118, inciso 3. Dígame, Vale. Buenas tardes, licenciado. Perdone, fíjese que a mí se me trabó, mi internet me ha estado fallando bastante. Entonces, justo cuando usted explicó el artículo, que ni siquiera sé cuál es, perdón, porque no escuché, no sé si podría volver a repetírmelo. Es que no lo logré escuchar y se volvió a restablecer ahorita. ¿Sobre qué hablé?
El último que dio, creo que 118 le acaba de decir a la compañera, no sé si Ah, bueno. Era el haber de los hijos, es que yo le escuché 261, pero ese no es, No, creo no, que es no. el 262. 269 habla de la pérdida de la administración de los bienes de los menores dentro del ejercicio de la patria potestad. Sí, así es, gracias, Lick. Bueno, para servirle. Bien. Artículo 118. Son obligatorias las capitulaciones matrimoniales en los siguientes casos, decía. Cuando uno de los contrayentes tenga bienes cuyo valor exceda de 2.000 quetzales, y explicaba que hay antes, en el año 63, cuando fue puesto en vigencia y como norma positiva nuestro Código Civil, 2.000 quetzales costaba una propiedad. Ahora obviamente no cuesta eso. Sin embargo, hay que entender que como ha subido el valor adquisitivo, ha perdido fuerza el valor adquisitivo y ha subido la inflación, debemos de regularlos de acuerdo a la forma actual o al valor actual que tienen los bienes inmuebles. De igual manera, en el numeral segundo, dice, si alguno de los contrayentes ejerce profesión, arte u oficio que produzca un emolumento de 200 quetzales al mes, anteriormente había que indicar esa cantidad que era el valor que tenía el salario de uno de ellos de acuerdo al régimen económico. Sin embargo, ahora el salario mínimo en sí es de 4.000 quetzales. Entonces, deberíamos de pensar en cuanto a ese trecho que hay entre lo que dice el código y lo que actualmente tratamos como moneda. Luego dice 3. Si alguno de ellos tuviera administración de bienes de menores o incapacitados, ¿qué es lo que está explicando? Si yo tengo un matrimonio anterior y soy el administrador de los bienes de mis hijos menores de edad, debo indicar cuáles son los bienes de ellos y si me produce alguna renta, algún fruto natural o civil, o me produce productos, o los accesorios me dan cierta ganancia, eso no entra en la haber conyugal porque eso es parte de los bienes de los menores que yo represento en el ejercicio de la patria potestad. De igual manera, cuando miremos los alimentos, por ejemplo, vamos a indicar que si yo presto alimentos, en mi acta de matrimonio debo indicar que cierta cantidad es propia para una pensión de alimentos de mis hijos menores de edad o incapacitados anterior a este matrimonio. 4. Si la mujer fuera guatemalteca de valor extranjero o guatemalteco naturalizado. Aquí la ley protege a la guatemalteca, a la mujer guatemalteca. ¿Por qué razón? Porque si viene el extranjero o extranjero guatemalteco naturalizado y hace bienes o produce cierta ganancia a sus bienes y un día se larga, la mujer se queda a la deriva. Mientras que la ley dice, no señor, lo que usted haga en Guatemala, si escogió el régimen de comunidad absoluta o algún otro régimen, debemos entender que debe capitular cuáles son los bienes que tiene tanto nacionales como extranjeros, porque parte de ellos podría ser parte de la mujer guatemalteca y le van a producir cierta ganancia en sus frutos naturales o civiles, en sus productos o en las accesiones que correspondan a cada uno de los bienes. En el artículo 119 del Código Civil dice que las capitulaciones matrimoniales deberán constar en escritura pública. Y hago referencia, en el artículo 117 dice, capitulaciones matrimoniales son los pactos que otorgan los contrayentes. ¿Cómo los otorgan? De acuerdo al artículo 119, los deberán otorgar en escritura pública o en el acta levantante del funcionario que haya de autorizar el matrimonio. Es decir, en el acta del matrimonial en donde se está celebrando el matrimonio civil. El testimonio de la escritura pública o la certificación del acta se inscribirá en el registro civil una vez efectuado el matrimonio y también en el registro de la propiedad si se afectaren bienes inmuebles o derechos reales sobre los mismos. Voy a explicar. Ya indicamos que las capitulaciones matrimoniales
son pactos que deben constar en escritura pública. Los esponsales no. Las capitulaciones sí. O deben constar en el acta del matrimonio donde se celebra el matrimonio civil. Bien. Si hacemos una escritura pública de capitulaciones matrimoniales, es decir, en donde vamos a escoger los regímenes o el régimen económico matrimonial y vamos a indicar cuáles son los bienes afectos o no de los contrayentes, de la escritura pública mandamos un testimonio, es decir, un aviso tanto al Registro General de la Propiedad para que anoten qué bienes están afectos al régimen económico o qué bienes no están afectos de acuerdo al régimen económico. Si fuere dentro del acta de la celebración del matrimonio civil, la ley lo que exige es que al Registro de la Propiedad mandemos una certificación del acta en donde conste la escogencia que tuvimos a bien tener sobre el régimen económico matrimonial. De igual manera hay que mandar dentro del informe circunstanciado el aviso del matrimonio y aparte de ello del régimen económico matrimonial al registro civil en donde se anotan en el RENAP los matrimonios civiles, fuere estos notariales o matrimoniales de otra índole. Cuando los autorice el alcalde o el concejal que haga sus veces o el ministro autorizado para efectuar matrimonios civiles, que eso ya lo vimos anteriormente. ¿Dudas? Artículo 120. Son nulas y se tendrán por no puestas las cláusulas del convenio que contravengan las disposiciones de la ley. Ahorita voy, Rosemary. O restringan derechos y obligaciones de los cónyuges entre sí o con respecto de los hijos. Dígame la pregunta, Rosemary. Buenas tardes, licenciado. Disculpe que lo moleste. Fíjese que solo que repitiera la diferencia entre capitulaciones y esponsales. Es que yo como que me confundo un poquito, fíjese, con los términos. Lo que sucede es que una maestra a ustedes les dijo de que los esponsales deben constar en escritura pública. Y eso es mentira. Por eso es que he estado repitiendo lo mismo. Con el respeto que merece la distinguida profesional y maestra, está equivocada. Lo que son los esponsales, que están en el artículo 80, si no me recuerdo, 181, indica lo siguiente, dice 80. Los esponsales no producen obligación de contraer matrimonio, pero dan lugar a demandar la restitución de las cosas donadas y entregadas con promesa de un matrimonio que se efectuó. Yo ponía como ejemplo el anillo de compromiso. El anillo de compromiso es un esponsal. Es un pacto que van a hacer dos personas, aún incluyendo a la familia, indicando que van a efectuar un futuro matrimonio en donde ellos se van a unir. Esos son los esponsales. Yo hablaba en clase de, por ejemplo, los test que hacen las mujeres o las despedidas de solteros o solteras, donde le regalan bienes a los futuros contrayentes. Esos son esponsales. Pero usted no ha ido a una despedida soltera en donde vaya a regalar ropa interior y tiene que ser una escritura pública. Sí, lógico. Mientras que las capitulaciones matrimoniales se supone que ya se está efectuando el matrimonio. Y ahí se están afectando bienes inmuebles o bienes, derechos reales o bienes muebles registrables que van a estar afectos al haber conyugal. Eso sí, deben constar en escritura pública. Es más, con el perdón que me merecen todos, si la distinguida maestra en cualquier momento quiere platicar conmigo o que yo le explique esta parte o me disculpe con ella, con todo gusto puedo hacerlo. Pero de acuerdo a lo que me han contado a mí, los diferentes alumnos que están en el, ¿cómo se llama lo que hacen en el bufete? ¿Perdón? ¿Voluntariado? En el voluntariado, ella está equivocada con todo el respeto que me merece y que me disculpe, por favor, pero está equivocada.
que considero que por ahí va la pregunta y ya la expliqué. ¿Está claro? ¿O sigo repitiendo, sigo explicando esta parte? Gracias, licenciado, muy amable. Para servirle. Bien. En el artículo 120, entonces, ya leímos que son nulas y tendrán por no puestas las cláusulas de convenio que contravengan la ley. ¿Se recuerdan ustedes que hablamos de que cuando una parte se declara nula, nace a la vida jurídica, pero no tiene efectos jurídicos? Si hay una cláusula o algún bien en donde dijera, por ejemplo, vamos a escoger la comunidad absoluta de bienes, pero solo los bienes de mi mujer van a estar afectos, los míos no, y tampoco tienen derecho nuestros hijos, está jodido. Eso se tiene por no puesto porque primero contraviene la ley y luego vamos a ver que esas cláusulas van a estar dentro o van a restringir los derechos y obligaciones no solo de los cónyuges, sino también de los hijos. Entonces, esas cláusulas leoninas o que van en contra de la igualdad de derechos y obligaciones vienen por no puestas. ¿Está bien? ¿O alguna pregunta? Dígame, Luis, Gustavo. Licenciado, yo tengo una duda con eso de las cláusulas. ¿Es aplicable en todos los regímenes económicos? ¿Cuál es la duda? Si esas cláusulas aplica para todos los regímenes económicos. Para todos. Si contravienen la ley o se le está dando derechos a uno, pero al otro no, o al revés, se le da obligaciones a uno o al otro no, e incluyen a los hijos, son nulas y se tienen por no puestas. Rosemary. Licenciado, ¿este tipo de casos tienen alguna sanción, suponiendo que el esposo dice, así como dice usted, que no está correcto, que diga, esto es mío y no le voy a dar nada a mis hijos, pero qué tal que él insiste en eso, digamos? ¿Habrá alguna sanción al respecto? Pero, espera. La respuesta es sí, solo que comienza la pregunta, me deja duda. Estamos hablando dentro de la escritura pública o dentro del convenio que se hace en el acta notarial de matrimonio o en el acta de matrimonio civil cuando se elige el régimen económico. En ese caso, sí. Ahora bien, como su pregunta es demasiado amplia, si fuera respecto a, por ejemplo, a las herencias en testamento, ahí no. O sea, mi obligación no es dejarle a mi mujer ni a mis hijos. Si son mis bienes, yo se los dejo a quien yo quiera. Es mi derecho. Mientras que si hablamos de las cláusulas que van a estar dentro de las capitulaciones matrimoniales, esas sí se tienen nulas y por no puestas cuando restringen derechos, obligaciones y aparte contravengan la ley y afecten también a los hijos. Gracias, licenciado. Es que no entendía, pero ahora sí, gracias, licenciado. Vale. Por favor, miren, yo creo que a esas alturas ya saben que me pueden preguntar las veces que quieran y yo con todo el gusto del mundo les voy a responder. Bien, en el artículo 121 se nos indican las capitulaciones matrimoniales deben comprender, dice, 1, la designación de los bienes que tenga cada uno de los cónyuges al contraer matrimonio. Espérenme, aquí me faltó algo. En el artículo 119, la última oración dice derechos reales sobre los mismos. El próximo semestre vamos a ver que hay derechos reales de goce y disfrute, como son el usufructo, el uso de la habitación, la servidumbre, derechos reales como la medianería, derechos reales como la copropiedad y el régimen horizontal, derechos reales como son la prenda y la hipoteca. Cuando hablamos de derechos reales, por ejemplo, del usufructo, vamos a ver que yo, ya puse en clase un ejemplo, le voy a dar a Annelise Sosa en usufructo una casa. La casa es mía. Y le voy a decir, Annelise, usted va a gozar de esa casa mientras esté estudiando Derecho
y se la voy a dar por 5 años. Ella va a gozar y disponer de la casa durante 5 años. Es un usufructo a plazo fijo. Pero yo no le estoy dando la propiedad. Solo le estoy dando un derecho real de mero uso y disfrute. Es decir, ella va a gozar y disponer de mi propiedad por 5 años mientras esté estudiando en la Facultad de Derecho. Entonces, así como el usufructo, hay muchos derechos reales, pero que son propios o están adheridos a determinada propiedad y eso, van a estar dentro de lo que son las capitulaciones matrimoniales. Por ejemplo, yo tengo a plazo fijo una cantidad, qué sé yo, de 2 millones de quetzales. Me da un rédito, pagan intereses. Esos intereses son míos. Pero si en todo caso con esos intereses yo compro bienes, dentro de la red conyugal estoy en la comunidad absoluta o en la comunidad de gananciales, ese bien que compré con esos intereses pasan a ser parte del haber conyugal. Bien. En el artículo 121 entonces decía que las capitulaciones deben comprender, 1, la designación detallada de los bienes que tenga cada uno de los cónyuges al contraer matrimonio. Sin importar el régimen económico matrimonial, debemos indicar, yo tengo una casa identificada como finca número 1, folio número 1, del libro 1 del departamento de Guatemala. Esa propiedad es mía. Ahora, dependiendo del régimen económico, va a entrar o no al haber conyugal. Si es comunidad absoluta de bienes, esa propiedad automáticamente entra al haber conyugal y automáticamente mi esposa y yo somos copropietarios de ese bien. Si es dentro de la separación absoluta, ese bien no entra, no está afecto, ni ningún otro. Si es dentro de la comunidad de gananciales, como es anterior al matrimonio, no entra al haber conyugal. Pero sí entran al haber conyugal cuando de los frutos de esta propiedad que es mía, o los productos o los accesorios, yo compro un bien. Ese bien que compré sí está afecto a ser parte del haber conyugal. 121, numeral 2. Declaración del monto y las deudas de cada uno. Posiblemente yo indico de que compré una casa y estoy dentro del régimen de comunidad absoluta de bienes. La casa entra al haber conyugal, pero debo de indicar que todavía debo una cierta cantidad sobre esa casa, el cual estoy pagando mensualmente. Debe de indicarse. 3. Declaración expresa de los contrayentes sobre si adoptan el régimen de comunidad absoluta, de separación absoluta o el de comunidad de gananciales o las modificaciones y condiciones a que quiera sujetar. Es decir, cuando yo hago la declaración en capitulaciones matrimoniales que están en escritura pública o dentro del acta del matrimonio, yo vengo y hago de la declaración de los bienes, debo de identificarlos e indicar bajo qué régimen económico matrimonial voy a estar adscrito, a manera si estos bienes van a estar o no afectos. Los artículos siguientes ya los leímos, vámonos por favor al artículo 125, que si no mal me recuerdo. Carlos me preguntaba sobre esto, Carlos André. ¿Cómo alteramos las capitulaciones matrimoniales? Artículo 125. Los cónyuges tienen derecho irrenunciable de alterar las capitulaciones matrimoniales y adoptar otro régimen económico del patrimonio conyugal durante el matrimonio. La modificación de las capitulaciones matrimoniales deberá hacerse por medio de escritura pública, que se inscribirá en los registros respectivos y solo perjudicará a tercero desde la fecha de inscripción. Voy a hacer aquí varios comentarios. Los cónyuges tienen derecho irrenunciable de alterar las capitulaciones matrimoniales y adoptar por otro durante el matrimonio, a menos que vengan y liquiden un régimen económico matrimonial y adquieran
otro régimen económico matrimonial. Yo podría decir, mira, mija, ¿sabes qué? Y liquidemos nuestro, no sé, comunidad absoluta que tenemos ahorita, cada quien nos quedamos con nuestro régimen, con nuestros bienes propios y adoptemos el de comunidad de gananciales. Podría ser. Mira, liquidemos el régimen económico de comunidad de gananciales. Lo que hemos hecho durante el matrimonio lo dividimos y cada quien, y luego optamos por los mismos. Es decir, cada quien va a tener sus propios bienes y van a optar por un régimen de comunidad de gananciales a partir de ese momento en que alteramos las facturas matrimoniales. La modificación deberá hacerse, dice, en escritura pública, claro, porque van a estar afectos diferentes bienes, inmuebles o derechos reales, y deberá indicarse tanto al registro civil de matrimonios para que anote el RENAP de que hay una alteración de las capitulaciones y al mismo tiempo mandar un testimonio al registro general de la propiedad para que el registro tome nota e indique qué bienes van a estar o no afectos de acuerdo a la alteración de las capitulaciones matrimoniales. En el artículo 126 habla del régimen subsidiario. Dice, a falta de capitulaciones sobre los bienes se entenderá contraído el matrimonio bajo el régimen de comunidad de gananciales. A veces los contrayentes, por ejemplo, no escogen o no lo anotan qué régimen económico van a optar. Automáticamente, si no escogieron ninguno, la ley les asigna el de la comunidad de gananciales en su calidad de régimen subsidiario. Artículo 127. Bienes propios de cada cónyuge. No obstante lo establecido en los artículos anteriores, son bienes propios de cada cónyuge los que adquieran por herencia, donación u otro título gratuito y las indemnizaciones por accidentes o por seguros de vida, de daños personales o enfermedades, deducidas las primas pagadas durante la comunidad. Yo me caso sin importar el régimen económico matrimonial. Y uno de mis padres fallece y me deja como herencia una propiedad, eso no entra al haber conyugal. O si alguien me donara una propiedad, tampoco entra al régimen económico. Esos son bienes propios de cada cónyuge. Ahora bien, tenemos un seguro de vida o un seguro de accidentes. Tenemos un accidente. Lo que nos va el seguro en calidad de pago por el accidente es propio de cada cónyuge. Si con ese seguro yo comprara una casa, a tengo que deducirle todo lo que son el pago de las primas por seguro y lo que reste si entra en el haber conyugal. Caso contrario, no puede entrar. 128, sostenimiento del hogar. La separación absoluta, cada quien con lo suyo, ¿verdad? En la separación absoluta de bienes, no exime en ningún caso a los cónyuges de la obligación común de sostener los gastos del hogar, la alimentación y educación de los hijos y las demás cargas del matrimonio. ¿Se recuerdan cuando leímos en los artículos del 108 al 112 que habla precisamente de eso, de que ambos cónyuges tienen la obligación de mantener y sostener el hogar, la familia, y que van a hacerlo equitativamente de acuerdo a los bienes de cada uno de ellos? Menaje de casa. Corresponde exclusivamente a la mujer, voy a repetir, a la mujer, el menaje en hogar conyugal, exceptuándose únicamente los objetos personales del marido. La ley supone
que hombre y mujer pelean y el hombre se va de la casa a ir con la mamá o con la otra. Entonces, todo lo de la casa le queda a la mujer para el servicio de ella y de sus hijos. ¿Qué pasaría si la que se ve es la mujer? A la que se le calienta la cola es la mujer y deja al marido con los hijos en la casa. Ella tiene derecho a llevarse todos los bienes que son parte del haber conyugal y es para el servicio de la familia que ella abandonó. Pregunto. Gladys. Yo pienso que a ella le toca el menaje de la casa por la comodidad de los menores, pero si al hombre le quedan los menores, tendría que quedarle a él el menaje, ¿no? Aunque no lo establece así la ley. ¿Alguien en contra, por favor? No es que estemos en contra de Ani, pero yo pienso lo mismo, licenciado, que al que se queda en la casa es el que, como que, quien dice, el que sale ganando, ¿verdad? Claro. Es que al irse de la casa es como que renunciar a todo lo que tiene ahí, pues, ¿verdad? O sea, por eso pienso yo que si ella se va, al hombre le correspondería. ¿Está bien? ¿Acepto? Bueno, Y es para el beneficio de los hijos, no precisamente del esposo o la esposa. interesante. 3 mujeres que dan su opinión, la cual estoy de acuerdo. Hoy los hombres como que están dormidos, pero bueno. Cónyuges extranjeros, artículo 130. El régimen de bienes entre cónyuges extranjeros de una misma nacionalidad se determina, a falta de capitulaciones matrimoniales, por la ley personal que les es común en el momento de la celebración del matrimonio, y si fueran de distintas nacionalidades, o la del lugar en la que los esposos fijaron el primer domicilio conyugal. Ustedes ya vieron en alguna clase la que se llama la locus regit actum. Lo van a ver conmigo y lo van a ver en Derecho Internacional Privado. La locus regit actum es el domicilio de las personas. Si yo me voy de viaje, bueno, el domicilio vamos a ver que, o ya vimos que el domicilio es voluntario. Pero ¿qué pasaría si yo me fuera al extranjero? ¿Cuál es mi domicilio? El departamento de Guatemala, de la República de Guatemala, ¿verdad? Entonces mi domicilio son, de acuerdo a las leyes de Guatemala. ¿Estamos de acuerdo? Ajá. Si yo me voy a otro país y me voy a Estados Unidos y me caso con una guatemalteca y adquiero bienes, ¿cuál es el régimen que va a optar la ley? Porque en Estados Unidos no creo que haya una forma de régimen de comunidad absoluta, separación absoluta o de comunidad de gananciales. Y los bienes están en Estados Unidos. ¿Qué pasaría si nos venimos con mi esposa guatemalteca, que somos residentes en Estados Unidos, a Guatemala, y aquí nos divorciamos? ¿Cómo vamos a dividir los bienes? Como los dos son guatemaltecos, ahí se regirían a la ley guatemalteca porque es... Ahí ya me hice bolas porque aquí dice que es el primer domicilio conyugal que se establece. ¿Estoy de acuerdo hasta donde va Gladys? Joel, dígame. Bueno, es Lick, para que no diga que no hablamos los hombres, le voy a dar mi opinión. Está buena, está mala, pero la cosa es que voy a opinar. Mire, y yo tengo entendido de que, bueno, lo he entendido en sus clases, que si son guatemaltecos se rigen a las leyes guatemaltecas, sin importar que estén en otro país. Un ejemplo, cuando usted decía de que la clase anterior era de que se rigen a las leyes, aunque cometan, yo creo que no fue con usted, pero que si cometían un delito acá, se regían a las leyes de su país. Entonces, entiendo yo de que de igual manera, aunque se hayan casado ya,
pero por ser guatemaltecos los dos y sin importar que son residentes de allá, se rigen a las leyes de acá. Y en eso que decía Gladys de lo del primer domicilio, o sea, sí entiendo que el primer domicilio sería allá, del primer domicilio matrimonial, pero creo yo que se regiría el primer domicilio que tuvieron aquí en Guatemala, porque obviamente si son residentes no nacieron allá, estuvieron primero acá. Así tengo entendido yo, o es lo que yo comprendo. Está muy bien lo que me está diciendo. Me imagino que lo que hablaron a ustedes de que un delito se comete, pero es de acuerdo a la ley guatemalteca, lo hablaron con el doctor de Matabela en cuanto a lo que son los problemas de espacio y tiempo, las leyes espaciales y las leyes territoriales. Y está totalmente de acuerdo ambos. ¿Qué sucedería entonces con estos dos guatemaltecos que vienen a Guatemala y tienen bienes en Estados Unidos? Si ellos anotan su matrimonio acá, o te le doy la palabra a irse, dan su aviso matrimonial aquí de Guatemala, de que contrajeron matrimonio en Estados Unidos, van a tener que hacerlo de acuerdo a las leyes guatemaltecas. Pero como no optaron por ningún régimen económico, la ley les asigna el de comunidad, el del régimen subsidiario. Dígame, Ilse. En ese caso aplicaría lo del régimen de gananciales, ¿no? Porque Claro, ya que... es el régimen subsidiario. Ah, ya. Totalmente de acuerdo. Miren, muchachos, cuando hago esas preguntas así, a veces en clase pongo muchos ejemplos. No sé si ya se dieron cuenta de que lo mismo pongo en el examen. Sean los ejemplos, son los que trato la manera de poner en cada uno de sus casos, a manera de que puedan razonar. Entonces es tan importante que platiquen conmigo una y la otra que lleguen a clase, porque yo prefiero que con ejemplos aprendamos que es más fácil que enseñarles doctrina. A mí la doctrina no me importa, pero sí me importa que manejen el Código Civil. Vámonos al artículo, por favor. Dígame, Gladys. Lick, perdone, pero ya no nos aclaró lo del menaje de la casa, quedó pendiente. Ustedes dieron la respuesta. Ah, o sea, sí estábamos bien con eso. Las tres. Muchas gracias, Lick. Para servirle. Bien. Artículo 131. Administración. Bajo el régimen de comunidad absoluta y el de comunidad de gananciales, ambos cónyuges administrarán el patrimonio conyugal, ya sea en forma conjunta o separadamente. Cada cónyuge o conviviente tiene libre disposición de los bienes que le encuentran inscritos a su nombre en los registros públicos, sin perjuicio de responder, debería ser ante el otro por la disposición que hubiera hecho de los bienes comunes. Es lo que platicábamos de los bienes que en la comunidad absoluta o en la comunidad de gananciales, dentro del matrimonio, uno de los cónyuges viene y lo pone solo a su nombre. No es suyo. Son suyos y en la comunidad de gananciales, en la comunidad absoluta de bienes, solo los bienes que son propios de cada cónyuge, es decir, los que adquirieron por donación, por herencia o por el pago de algún seguro. Igual, si hay un bien que está afecto porque fue adquirido por ellos dentro del matrimonio, en la comunidad de gananciales, sin importar que sea nombre solo de uno de ellos, les corresponde a ambos de acuerdo a lo que menciona la ley. Oposición, dice. Cualquiera de los cónyuges puede oponerse a que otro realice actos que redunden o puedan redundar en perjuicio del patrimonio conyugal. Si yo considero de que uno, o tanto el hombre como la mujer, uno de ellos, está cometiendo un error en cuanto a la administración de los bienes o en cuanto a la adquisición de los bienes, el otro puede oponerse. Ya vieron ustedes en derecho constitucional, están viendo que uno debe oponerse de acuerdo a su propio derecho de petición. Es el artículo 28, si no mal recuerdo. Uno debe pedir, mire, yo no estoy de acuerdo con tal cosa.
uno lo hace primero en forma negociada. No se puede, vamos con un juez para que él decida. Luego dice, también puede pedir al juez que haga cesar la administración del otro cónyuge, así como que modifique el régimen económico matrimonial o la separación de bienes cuando el otro cónyuge incluye negligencia, incapacidad o imprudencia en la administración del patrimonio conyugal, poniendo en riesgo el patrimonio o el adecuado suministro de alimentos para la familia. En derecho penal con el doctor de Mattarella, ustedes ya vieron lo que es la culpabilidad. La culpabilidad está vinculada a lo que es la imprudencia, la negligencia y la impericia. Si uno de los cónyuges comete un error en cuanto a la administración de los bienes, por impericia, negligencia o imprudencia, es algo culposo. Entonces yo puedo pedir que el otro cónyuge deje de administrar los bienes porque está cometiendo errores que van en perjuicio de la administración del haber conyugal. Eso es lo que dice ese artículo. 135. Responsabilidad de los bienes comunes. De las obligaciones que contraigan cualquiera de los cónyuges para sostenimiento de familia corresponderán los bienes comunes, y si estos fueren insuficientes, por los bienes propios de cada uno de ellos. Es decir, por la misma imprudencia, nosotros tenemos que decir, miren, tal cónyuge está cometiendo una imprudencia, una impericia, una negligencia en la administración de los bienes. Porque si no lo dice, está aceptando, de alguna manera, la administración es válida. Entonces, ambos tienen que ser responsables en resarcir aquella obligación contraída. Eso significa que pueden tener que cancelarla, que pagarla, que cumplir con una obligación con los bienes que son comunes y si no alcanzaran con los bienes propios de cada uno de ellos en forma equitativa. Hechos ilícitos, artículo 136. La responsabilidad civil de los hechos ilícitos de un cónyuge no obliga al otro en sus bienes propios ni en parte de los comunes. ¿Qué pasa si yo soy funcionario público y utilizo una camioneta blindada, Toyota, blanca, último modelo, y indica de que es mía? Si hay un acto ilícito, no es responsabilidad de mi mujer, ¿verdad? Porque ella no usa esa camioneta, ella no es el funcionario, soy yo. Entonces la culpa va a caer sobre mí, no sobre mi esposa, mi cónyuge, ni sobre los bienes que son comunes o propios de ella. ¿Cuándo termina la comunidad de bienes? Artículo 139. La comunidad de bienes termina por la disolución del matrimonio, por separación de bienes y por ser condenado en sentencia judicial firme a alguno de los cónyuges por delito cometido en contra del otro. Yo creo que aquí no hay mucho que explicar. La comunidad termina, obviamente, si el matrimonio se disuelve. Cuando alteran las capitulaciones matrimoniales, liquidan la comunidad absoluta y adquieren otro. O en su defecto, si alguno de los cónyuges comete un delito y en sentencia firme le dan una sentencia. En ese momento termina la comunidad absoluta de bienes. ¿Alguna pregunta? A ver, Estela. Sí, licenciado. Disculpe, ¿podría dar un ejemplo sobre esto del artículo 135? Es que no me queda muy claro, solo con el concepto. 135. Dice, de las obligaciones que contraiga cualquiera de los cónyuges para sostenimiento de la familia responderán los bienes comunes y si estos fueran insuficientes, los bienes propios de cada uno de los cónyuges. Vamos a pensar que yo compro una propiedad en mi calidad de cónyuge y mi esposa no reclama
no denuncia que es una responsabilidad de mi parte adquirir un bien que no vamos a poder pagar. La ley entonces aduce de que si mi mujer no alegó, es porque está de acuerdo. A la hora de cancelar la obligación, se va a tener que pagar por los bienes comunes. Y si no alcanzaren esos bienes comunes y existieren bienes propios de cada cónyuge, se van a cancelar con estos bienes propios de cada uno de ellos en forma alícuota o proporcional para cumplir con la obligación. Muchas gracias. A ver, Víctor. Licenciado, buenas tardes. Yo me quedé con dudas acerca de las alteraciones de las capitulaciones. ¿Este se da solamente si las dos partes están de acuerdo? ¿O Por si supuesto. yo presento una justificación? O... A ver. Miren, la clase que estamos viendo ahorita es donde todo el mundo está de acuerdo, ¿eh? Es decir, si vamos a alterar las capitulaciones matrimoniales, los cónyuges van a estar de acuerdo. Si uno de los dos no quiere, entonces el otro puede ir a un proceso. Hay un proceso propio en el Código Procesal Civil y Mercantil de alteración de las capitulaciones matrimoniales. Pero eso ya es procesal civil, porque ya hay un litigio. De momento nosotros vemos la parte donde están de acuerdo. Si no están de acuerdo, nos vamos al procesal civil. Gracias, licenciado. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Lick, perdone, una última pregunta. Por favor. Mire, pues, dice estábamos viendo el 39, disolución de la comunidad de bienes. Por ejemplo. ¿9 o el 139? El 139. Ajá. Estábamos viendo que la comunidad de bienes se determina por la disolución de matrimonio, separación de bienes y por ser condenado en sentencia. Sí. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si una pareja se separa, pero no hay disolución de bienes? A ver, como el tema que viene ahorita después de este es la separación y el divorcio, que es la modificación y la disolución del matrimonio. Me voy a saltar un poquito. Cuando hablamos de separación, estamos hablando de separación de cuerpos. ¿Se recuerdan ustedes que el artículo 78 del Código Civil dice permanecer y vivir juntos? Si ya no viven juntos, entonces no están todos los elementos propios del matrimonio. Falta uno, el vivir juntos. Entonces ahí estamos separados de cuerpos, porque ya no vivimos juntos. Entonces el matrimonio se modifica, no se disuelve. Permítanme, estoy pasando a hablar. En este caso entonces, seguimos casados. Solo que hay una modificación a nuestro matrimonio que es que no vivimos juntos. Ahora, en este caso, puede existir la liquidación de bienes, como vamos a ver, cuando nos separamos y pedimos la separación de bienes. Ya no vivimos juntos ni vamos a tener una vinculación en cuanto a los bienes que podrían ser comunes. Ahí vamos a alterar lo que son las capitulaciones matrimoniales. Con la disolución, como el divorcio, si disuelve el matrimonio, lo deja sin efecto, es obligación, de acuerdo al convenio que se hace, ya sea cuando es un procedimiento oral o un procedimiento ordinario, indicar qué régimen tenemos u optamos, cuáles son los bienes afectos y cómo los vamos a dividir. Esa es la respuesta primera. Muchas gracias, Lick. Gladys. ¿Ayana? No. Sí, perdón. Dígame, Hilary. Licenciado, buenas tardes. Dígame. Fíjese que yo entendí lo de los regímenes, que es el de comunidad absoluta, separación absoluta y el de comunidades gananciales. Claro. Pero aquí en el libro estaba viendo que hay
uno que dice especiales y ese no sé si lo explicó o yo no mucho lo entendí. El régimen especial, el régimen subsidiario, que está en el artículo 126, si no me recuerdo, del Código Civil. Ah, ok, gracias, Lick. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno. A ver, Angie. Licenciado, buenas tardes. Una pregunta con respecto a la alteración de las capitulaciones, con respecto a si paso de, digamos, está matrimonio en comunidad absoluta, pero se pasa a una separación absoluta, digamos, en ese caso de la comunidad absoluta, que todo es compartido, básicamente, cuando se pasa una separación, ¿qué pasa con eso exactamente? O sea, ¿cómo se separa o cómo? Bien, ¿cómo se separa? Si hace un avalúo, una tasación de los bienes que están afectos a la comunidad absoluta. Vamos a pensar que suman 100. Entonces, mira, 50 cada uno. Pero mira, fíjate que pasa es que no son 100 porque ahí te recordás que tal bien no cuesta eso. Son 80, 40 cada uno. Así es la distribución. Entonces ya optan por otro régimen. Si es el de separación absoluta, ese 40 o ese 50 que indicamos ya es propio de cada uno de ellos. Ya no están afectos al patrimonio conyugal. Gracias, licenciado. ¿Para servirme, Angie? Bueno. A las 6 de la tarde nos volvemos a reunir. Vamos a ver todo lo que corresponde a la separación y al divorcio. ¿Está bien?